De ahí dentro sale el Adrián, os lo digo en serio. Dice, nunca se perderá la esperanza. Entonces sale el Adrián con sus números y placa, placa, placa. Os van a poner a todos, pero hoy, pero bien, bien. Un saludo familia, soy Luis, están en la caja de Pandora y ahora saludaremos a Adrián, pero como siempre os digo, aquí arriba, YouTube, Facebook, otras redes, pues cogéis el enlace, lo copiáis y lo pegáis en WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, donde haga falta, para avisar de que estamos en vivo y que podrán ver el vídeo en diferido. Y lo que siempre os digo, salimos a 8 sitios a la vez, al grupo La Caja de Pandora, la fanpage de La Caja de Pandora /vídeo, a los YouTubes de Pandora TV, Luis Palacios, Matrix Pandora, Pandora Misterio, Black Pandora y Caja de Pandora. Caja de Pandora y Black Pandora son nuevos, por favor, suscríbanse, porque serán los canales principales de aquí a unos meses cuando los otros los tumben. Entonces, si dices, ¿por qué vas a decir que los tumban? Es que siempre los tumban. O sea, no, esto ya no nos vamos a poner a llorar. O sea, la censura es muy bruta. Entonces, hemos creado canales nuevos para esa supercensura, para que este año esperemos que las cosas vayan más suaves. Una amiga mía que es brujilla me dijo que a partir de marzo, irían mejor las cosas, pero ya en mayo serían de puta madre, con lo cual la esperanza nunca se pierde. Vamos a saludar aquí a mi amigo Adrián, aquí que está por el sur de España. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo va la conexión? De momento parece que va andando, Luis. Buenas noches y nada, saludar a todos los que están con nosotros y los que nos van a ver después. Yo decirle a los Reyes Magos que cuando pasen con la caravana no se lleven el cable de fibra óptica de Adrián, ¿vale? Para que pueda funcionar. Yo decirles a los Reyes Magos que si pasan ya será un pequeño milagro, tal y como está el panorama actual. Sí, porque no hay caravana ni nada. Ya los persas se los han cargado directamente este año. Sí, así es. Bueno, pues de la antigua Persia, del antiguo Egipto, tiene que ver un poco todo este conocimiento hermético que Adrián nos está dando cada semana. Y esta semana toca la dualidad y la trinidad, el número 2 y el número 3. O sea, vamos a hablar de dualidad o mundo trino. ¿Qué prefieres? ¿Dónde estás? ¿En qué parte te vas a quedar? Pues bueno, vamos a hacer un repaso y va a ser un vídeo, vamos a decir, de 1 hora y cuarto, me ha dicho el Adrián, solamente de tema explicativo, con lo cual poneros en posición de cine, palomitas y adelante. Pues adelante, Adrián, todo tuyo. Bueno, Luis, me has dado paso de forma espectacular. Vamos a ver si alcanzo el hito, ¿no? A ver, lo primero que voy a comentar, vamos a hacer un pequeño repasito a conceptos que hemos visto otras semanas, en otros capítulos, vamos a decir, de esta serie de conocimiento hermético, porque realmente, pues para podernos adentrar en la dualidad, en la Trinidad, primero hay que tener claro, mira, por ahí aparece un mensaje de Óscar González que dice, oye, he comprado tu libro, Adrián. Digo, vale, pues muchas gracias, Óscar. Genial. Volviendo, ¿no? Que digamos que para podernos adentrar bien a poder ahondar en ese concepto de la dualidad y de la Trinidad, que evidentemente pues uno emana del otro, tenemos que hacer un pequeño repaso a conceptos que hemos visto en otros capítulos, con lo cual, bueno, yo iré comentando algunas cosas y los que nos vean ahora por primera vez, luego tendrán la oportunidad de poder navegar por los otros vídeos, no solo por los otros capítulos digamos, de esta serie de programa que hemos estado hablando de hermetismo, sino que voy a hacer alusión a algún otro que hemos hecho con el compañero, con Xavi, que también, pues bueno, al final uno por defecto acaba hablando de lo que conoce, ¿no? Y pues evidentemente hemos tratado también temas relacionados con el hermetismo. Así que bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Si no falla internet, como decía Luis, que hoy hemos tenido algunos problemillas. Vamos a ver. Aquí viene la presentación. Y vamos a comenzar la presentación con un símbolo que yo creo que es un viejo conocido de este programa, que es el símbolo de la mónada, un símbolo que supuestamente parte de la escuela griega, de la escuela pitagórica, pero que es un símbolo tan antiguo como la humanidad. Y bueno, es un símbolo que en el programa que hicimos sobre el origen del universo, bien comenté que podría representar, digamos, ese origen del todo, de ese todo ilimitado, digamos, incognoscible,
¿no? Que somos incapaces de realmente comprender porque nosotros vivimos en un mundo de límites. Y luego ese uno primero, ¿no? Esa primera creación, esa primera emanación de ese todo incognoscible, que ya es algo que ha sido creado y que tiene límites y que por lo tanto, bueno, pues a partir de ahí todo da inicio, ¿no? A esa primera creación de esa emanación le llamaríamos el creador, ¿no? Mientras que a la otra parte, digamos, incognoscible, a la otra, digamos, a ese origen, a esa fuente, a ese original de todo lo demás, le podríamos llamar de muchas maneras. Yo prefiero llamarle la fuente o el origen, pero quizás sería de forma más, podríamos decir, religiosa, ¿no? Podríamos denominar más como Dios, ¿no? Porque encajaría más en ese concepto, mientras que esa primera emanación, esa primera creación, sería lo que los griegos denominaban el logos o el demiurgo, según se mire, en función de en qué época de la escuela griega, si en la escuela pitagórica o luego en la escuela platónica o neoplatónica, y de lo que los hindús llaman Brahma, ¿no? Porque Brahma es, digamos, ese logos, mientras que Brahman es ese incognoscible ilimitado, ese Ein Sof que dicen los cabalistas, que es de donde todo procede, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué me he pegado todo este rollo que viene de ese capítulo que hemos comentado? Pues porque precisamente esa es la primera dualidad que tenemos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la mónada vendría a representar esa dualidad o, si queréis, otra dualidad distinta, porque podríamos estar viendo ahora mismo esta circunferencia externa, que evidentemente si la pensáramos en 3 dimensiones sería una esfera, y luego tenemos este puntito en el centro, que si nos acercáramos y nos fuéramos acercando, se iría convirtiendo en otra circunferencia y por lo tanto en otra esfera. Entonces, probablemente estaríamos a lo mejor hablando de dos conceptos muy parecidos o muy cercanos, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que representar ese origen que yo comentaba, pero sí que es cierto que es importante entender que todo parte de la unidad, ¿no? Aunque vayamos a hablar de la dualidad y la Trinidad hoy, tenemos que entender que todo es unidad, ¿no? Que es algo que ya se ha comentado unas cuantas veces en este programa, que todo lo que existe forma parte de unidades agrupadas, es decir, que en realidad el resto de números solo son una agrupación de características de las unidades que están constantemente en danza y están en movimiento, ¿no? en el mundo en el que nos movemos, ¿no? En el mundo que conocemos como realidad. Entonces, como decía, claro, si cambiáramos la panorámica, a lo mejor quizás podríamos llegar a ver algo muy cercano a esto. Esto es una intersección entre dos circunferencias y es un símbolo muy antiguo que se conoce en todo el mundo. Popularmente se le llama la vesica piscis, la vejiga del pez, ¿no? Y bueno, luego vamos a comentar el por qué. Está muy claro que aquí tenemos evidentemente una forma que es como un pescadito, pero luego veremos qué es lo que tiene que ver con temas religiosos, ¿no? Lo que sí podemos entender es que evidentemente pues tenemos dos unidades aparentemente iguales o muy parecidas, ¿no? Ya sabéis que yo siempre digo que no existen dos cosas que sean exactamente iguales, por lo tanto diríamos que son extremadamente parecidas, pero si tuviéramos que destacar una diferencia entre ellas, sería que, por ejemplo, están ocupando un espacio distinto, ¿no? Y por lo tanto ya eso las hace únicas e indiferenciables, y diferenciables, perdón, unas de las otras, ¿no? Así que este símbolo de la vesica piscis, luego vamos a ver algunas características matemáticas que están implicadas en él, es un símbolo universal, como digo, y se puede encontrar en todas partes del planeta. Si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, pues en lugares cercanos a Stonehenge hay pozos, por ejemplo, que están cerrados por una tapa que tiene inscrita la vesica piscis, y estoy hablando de forjado antiguo, no estoy hablando de algo hecho hoy en día, que ya sabemos que los modernismos estamos rescatando todos los símbolos antiguos, ¿no? Pero bueno, es un símbolo que ya digo que está esparcido por todo el mundo, ¿no? Y tiene una potencia bastante importante. Otro de los símbolos clásicos de ese número 2, de esa dualidad, que también hemos visto en otros programas, es el yin y el yang. Este es un símbolo más oriental, es un símbolo
seguro mucho más dinámico. Lo vemos y está claro que está imprimiendo esa energía de movimiento, ¿no? Esa energía de danza en la que ambas polaridades se están abrazando la una a la otra y no sabes nunca dónde empieza una y dónde acaba la otra, ¿no? Porque incluso dentro de lo que es la polaridad, cualquiera de las dos, en el centro justo, existe digamos, una emergencia, una salida de la otra polaridad, ¿no? Lo cual nos quiere decir que dentro de esa dualidad existe un movimiento y dentro de ese movimiento, del movimiento de una de las polaridades, el movimiento dominante, siempre existe la otra polaridad acumulando energía potencial, ¿no? Está ahí preparada para emerger en cualquier momento, ¿no? Así que ya hemos visto 3 símbolos clásicos de la dualidad, pero vamos a llevar esto al terreno de lo que conocemos, ¿no? Evidentemente estamos ahora mismo entrando, bueno, acabamos de entrar en el invierno. Hace frío en muchos lugares de España y probablemente en muchos otros lugares del mundo ahora mismo. Y entonces, bueno, pues la omnipresente imagen del termómetro que nos indica dónde nos movemos en esa escala, en este caso, pues de los grados centígrados, ¿no? Podría ser de grados Kelvin o de otra escala de grados, pero lo importante es que nos viene a decir en qué medida vamos a tener una sensación térmica de frío o de calor, ¿no? Lo interesante de este instrumento es que aunque nosotros nos movamos hacia arriba o hacia abajo, claro, en este caso tenemos una línea recta y nos está midiendo esos grados centígrados, pero por otro lado hay algo que no está midiendo, que es cómo nosotros interpretamos esa sensación térmica, que es algo muy interesante, ¿no? Si nosotros nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, llegará un punto, claro, fijaros que aquí en este caso, pues evidentemente hace mucho frío, ¿no? Porque estamos viendo una temperatura aproximada de unos 13 grados bajo cero. Imaginemos que estamos atravesando ese patio que se ve en el fondo y lo estamos haciendo con muy poca ropa, ¿no? Probablemente al principio pues iremos bien, el cuerpo se tonificará y nos permitirá pues bueno adaptarnos a esa temperatura un poquito más baja de lo que estamos acostumbrados, pero si nos mantenemos en ese patio, inmóviles, estáticos, llegará un punto en que empezaremos a percibir ese frío de forma mucho más intensa. Ahora imaginemos que baja un poquito más la temperatura y llevamos más tiempo parados en ese patio. Llegará un momento en que percibiremos que ese frío nos está quemando, ¿no? Y es ahí donde es muy interesante la analogía, porque ocurre lo mismo cuando nos vamos al desierto. Si esta imagen que tenemos aquí, en vez de ser un patio nevado, estuviéramos viendo dunas detrás y este termómetro estuviera marcando cerca de 40 grados, pues bueno, pues podíamos imaginar una situación muy parecida a la que hemos dicho, ¿no? En este caso, pensemos en un tuareg que está en medio del desierto con toda su ropa y demás, y de repente se quita la ropa, se despoja de la ropa que le protege del sol y empieza a recibir una cantidad ingente de calor, ¿no? Y empieza a deshidratarse y empieza a notar cómo el sol le quema la piel, etcétera, ¿no? Llegaría un punto en que empezaría a tener seguramente escalofríos. Entonces, ¿cómo vamos a concebir que esta línea de la temperatura es una línea recta? Si realmente cuando nos vamos hacia arriba estamos al final dentro del calor más extremo, estamos empezando a percibir frío, y cuando nos vamos hacia abajo, hacia el frío más extremo, empezamos a percibir calor. Pues esto es así porque en realidad siempre las polaridades se tocan en los extremos, ¿no? Que básicamente es lo que hemos visto representado en el símbolo del yin y el yang. Entonces la dualidad tiene varias características. Una de ellas es que es un poquito esa imagen de la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El Ouroboros. Cada una de las dos polaridades persigue a la otra y por lo tanto nunca vamos a estar libres de una de ellas. Siempre van a existir ambas polaridades, ¿no? Y precisamente eso es lo interesante. Esa danza, ese movimiento, es lo que propicia, digamos, la energía motriz de todo lo que conocemos nosotros como realidad, ¿no? Todo se percibe y todo se mueve a través de las polaridades. Vamos a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo también muy conocido, que además he citado en otros programas, pero bueno, está bien
tener la imagen, bueno, sabemos que nuestro sistema circulatorio es un sistema muy complejo que irriga todo nuestro cuerpo y que, bueno, pues que se bombea a través del corazón, que evidentemente pasa por todos los sistemas del cuerpo, pero que hay una parada que es clave, que es la parada en los pulmones. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos tipos de circulación sanguínea en el cuerpo. Una es la circulación sanguínea que transporta oxígeno y la otra es la circulación sanguínea que ha consumido ese oxígeno, lleva el CO2 y genera el intercambio, ¿no? entre ambos gases. Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos aquí un sistema totalmente dual, ¿no? Y pues bueno, pues aquí se puede apreciar perfectamente por cómo tenemos coloreado toda la irrigación del sistema circulatorio, del sistema sanguíneo. Como veis, el color azul y el color rojo, que nos están indicando las dos vías, ¿no? Que son complementarias y a la vez están funcionando al mismo tiempo. Y esto es un ejemplo clarísimo de cómo nosotros en nuestro cuerpo tenemos integrada esa dualidad, ¿no? Otra sería, ya que tenemos aquí el cuerpo humano, ambos hemisferios del cerebro, ¿no? El hemisferio izquierdo, que es un hemisferio que se centra en todo lo concreto, mientras que el hemisferio derecho es un hemisferio que se centra en el todo, ¿no? En lo holístico, en lo artístico, por llevarlo a un terreno más, digamos, más energético, podríamos decir que el hemisferio izquierdo es el hemisferio que está trabajando desde un punto de vista de la energía mental, ¿no? De aquello concreto, del intelecto, lo que conocemos como el intelecto puro y duro, ¿no? Y que, bueno, pues que si habéis seguido otros programas en los que he estado hablando de cuáles son las distintas emanaciones energéticas en las cuales, digamos, estamos inmersos, ¿no? Que serían 7 niveles, pues el nivel de la mente es uno de los niveles superiores, pero hay un nivel que está por encima, que es el nivel espiritual, que es donde, digamos, que opera, o el nivel de la mente superior, que está muy cerca del espiritual, que es donde opera ese pensamiento holístico, porque precisamente está más cerca de la fuente, ¿no? Así que el hemisferio derecho sería el hemisferio que está operando, intentando conectar con el todo, mientras que el hemisferio izquierdo es el hemisferio que nos está conectando con todo lo que tiene límites, ¿no? Y esto nos viene a explicar un poquito la dualidad que hemos comentado al inicio, ¿no? Esa primera diapositiva de la mónada nos está transportando a esa realidad que vivimos todos los días dentro de nuestra propia cabeza, ¿no? Dentro de nuestro cerebro. Ojo, no confundir el cerebro con la mente, por favor. Ya lo he comentado otras veces, la mente es algo que está fuera del cerebro. El cerebro sencillamente es el aterrizaje físico de la energía mental con la que nosotros trabajamos, ¿no? Y eso explicaría, por ejemplo, que gente que tiene hidrocefalia, que tiene cerebros tan diminutos que parecen prácticamente nada, son capaces de generar un pensamiento superior como otras personas que tienen cerebros pues, muy desarrollados, ¿no? Que claro, si lo miramos desde un punto de vista estrictamente médico o estrictamente psicobiológico, no tiene ningún sentido, ¿no? Es algo que causa mucha extrañeza porque en teoría si es el cerebro el que alberga la mente, ¿cómo es posible que una persona que prácticamente no tiene cerebro sea capaz de funciones superiores, ¿no? Pues bueno, pues eso tiene que ver con lo que he comentado, ¿no? Me he desviado un poquito del tema, pero es importante a veces entrar en nuestros pequeños matices para comprender mejor las cosas. Vamos a ver otro ejemplo de la dualidad. En este caso tenemos una figura alquímica, ¿no? Aquí, bueno, pues se habla de un concepto que es el azot, que es un concepto que no voy a desarrollar hoy, pero me interesa especialmente esta figura porque es una figura simbólica bastante bella y además ilustra muy bien el concepto de la dualidad, ¿no? Por un lado tenemos en la parte de arriba al Sol, en el eje central de la figura. En ese mismo eje central, en la parte inferior, tenemos a la Luna. Y estas dos figuras que se están entrelazando, que parecen ser la misma cosa y que, bueno, una digamos que muerde a la otra, representan a dos naturalezas opuestas, porque a la misma vez son complementarias, ¿no? Fijaros que están dibujando como un número 8, un número muy importante para lo que es el hermetismo y que también tiene, pues bueno, pues evidentemente en algún programa lo vamos a abordar, tiene
mucho de qué hablar, ¿no? El número 8. Pues bueno, tenemos esta naturaleza que está representada por el león, que si os fijáis tiene este color rojizo, que es un color que luego va disminuyendo a anaranjado, amarillo, es decir, se acerca a esta naturaleza solar. Por eso el león siempre ha sido asociado al símbolo del sol y, bueno, pues eso digamos que tiene que ver con la constelación de Leo y con la masculinidad. Y luego tenemos este especie de ave aquí, que, bueno, que es una águila en realidad, que representaría la constelación de Escorpio y que en este caso está hablándonos de la naturaleza lunar, de la parte oculta, ¿no? Y, bueno, lo bonito de la metáfora, como digo, es comprender en profundidad lo que se está viendo, pero que básicamente nos viene a explicar que todo funciona a través de esta dualidad, que en el fondo es un intercambio de esas dos realidades, de esas dos naturalezas, que siempre están en danza la una con la otra, ¿no? Ahora vamos a una imagen que procede del Antiguo Testamento, que es esa imagen de esos dos seres humanos primigenios, ¿no? Por un lado tenemos a Adán a la izquierda y a la derecha tenemos a Eva, ¿no? La primera mujer. Este, evidentemente, es otra de las dualidades en las que estamos inmersos de forma cotidiana. Es decir, y esto es algo que a lo mejor hoy en día, como hasta está mal visto decirlo, ¿no? Pero para generar otros seres humanos es necesario tener un hombre y una mujer. Y esto es así porque el principio de polaridad a nivel biológico es estrictamente necesario para que se produzca ese pequeño milagro que es la concepción de la vida, ¿no? Que en el fondo requiere de esas dos energías que se están confrontando, que se están complementando la una a la otra y que sin ellas pues no se puede generar esa chispa, esa conexión entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Que, como ya sabéis, como he explicado otras veces, pues aunque también digo pueda sonar mal, pero bueno, es así como se ha asociado y en realidad tiene un sentido profundo. Digamos que la masculinidad, digamos lo que es el hombre, está más asociado a la parte espiritual, mientras lo que es la mujer está asociado a la parte más terrenal y a la parte más física, ¿no? Que eso no quiere decir que la feminidad no tenga la parte espiritual. Eso sería una absoluta distorsión del tema. Luego entenderemos el porqué cuando hablemos de la Trinidad, ¿no? El reduccionismo y, desgraciadamente, los discursos distorsionados lo único que hacen es que las personas malentiendan el mundo, ¿no? Y es una lástima porque hoy en día se produce, independientemente de cuáles son nuestras ideologías, ¿no? Una distorsión de la realidad, de ciertas realidades, ¿no? Como por ejemplo algo tan simple como lo que estoy comentando, que las cosas funcionan a través de las dos polaridades, ¿no? O sea, está intentando homogeneizar todo de tal manera que se está desdibujando el principio por el que la propia vida opera, ¿no? Nos estamos alejando de la naturaleza intrínseca de las cosas y entonces, pues bueno, eso no tiene nada que ver con la tolerancia ni con el buen hacer, sino que tiene que ver con la coherencia y con la observación de cómo funciona el mundo, ¿no? Y bueno, es un comentario que creo que es necesario en un mundo pues tan absolutamente distorsionado como en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? En una sociedad tan alejada del conocimiento y de la coherencia, del conocimiento de raíz, ¿no? Que cada vez parece que, bueno, pues que se está intentando que las generaciones que suben para arriba les cueste mucho más acercarse a toda esta realidad, a todo este conocimiento hermético, pues porque la distorsión de su metaconcepto, ¿no? De su propia forma de entender, de su cosmovisión del mundo y de la sociedad, cada vez está más alejada de lo que hemos conocido todas las generaciones que hemos venido antes, ¿no? Así que, bueno, es algo sobre lo que reflexionar. Aquí tenemos otra figura alquímica, en este caso, pues bueno, es una figura muy interesante porque vemos que es un ser, ¿no? Que está compartiendo los dos géneros, ¿no? Tiene dos cabezas, por un lado tiene la cabeza masculina y por otro lado una cabeza femenina.
Y es muy interesante. Habría muchas cosas que se podrían analizar de esta figura. Sencillamente voy a destacar dos cositas. Una que, si os fijáis, bueno, pues lleva unas alas, que son unas alas de murciélago, que básicamente lo que nos está explicando es que pues esta figura está representando, digamos, un misterio oculto, ¿no? Porque el murciélago es una criatura de la noche y todo lo que tenga que ver con la noche, con lo lunar, pues evidentemente está concebido como algo que está parcialmente oculto, ¿no? Oculto a los ojos de los profanos. Por otro lado, pues fijaros que el hombre está elevando una copa de la cual salen 3 serpientes, que, bueno, en vez de serpientes a lo mejor podrían ser 3 dragoncitos sin alas, que está aludiendo a la figura trinitaria, que luego comentaremos, ¿no? O sea, de alguna forma está diciendo que de la dualidad emerge la Trinidad, ¿no? Y la está levantando, digamos, el lado masculino, porque precisamente esa Trinidad, desde el punto de vista del cristianismo, se entiende desde la masculinidad, ¿no? La asociación de lo masculino con el espíritu, que hemos comentado antes. Y por otro lado está la figura femenina, la de la mujer, que está agarrando literalmente a esa serpiente, ¿no? Que parece que esa cresta, que podría ser hasta una corona, digamos que la tiene como inmovilizada, ¿no? Y esa es esa alegoría que hemos comentado antes de lo terreno, que es capaz de fijar lo espiritual, ¿no? Que es capaz de contenerlo, que es capaz de traerlo a esta realidad que conocemos, ¿no? Y bueno, existen otro tipo de consideraciones en la figura que estamos viendo. Lo dejo a la buena discreción de todos los que nos están viendo, que investiguen más. Pero bueno, ya veis que hay infinidad de imágenes alegóricas que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a comprender mejor el concepto de la dualidad, ¿no? Ahora voy a comentar algo que creo que es muy importante y lo remarco porque el concepto, ¿no? Como todas verdadera conocimiento simbólica Hola, Adrián. comprensión más Adri. profunda del universo, de la creación. Adrián. Pues todo lo que todos esos símbolos, todas estas ilustraciones de conceptos Adrián, ¿me escuchas? Lo que pretenden es hola, Adrián, que se corta el sonido todo el rato. Pues, en latín. No me escucha. Ahora. Bueno, familia, como veis, Adrián acaba de salir, se acaba de desconectar. Espero que se dé cuenta rápido. Antes cuando hemos conectado con él, ya teníamos problemas de conexión. Se ve que está lloviendo por allí y algo pasa con la tarifa que no acaba de ser lo suficientemente plana. Serán los oscuratis que no quieren que sepamos de este tema. Bueno, acordaros que Adrián tiene un libro, La revelación de la unidad, ¿vale? De Adrián García. Este libro lo podéis encontrar en diferentes librerías. Yo os paso, si queréis, por aquí el enlace de Amazon, pero en la Casa del Libro, en el FNAC o donde tú lo encargues, pues también te lo envían. O sea, es decir, el libro lo podéis comprar en cualquier sitio. Luego también con Adrián tenemos las jornadas de conciencia de la Masterclass Online, la huella de las matemáticas, de la civilización raíz, que también a través del chat os paso el enlace. En la descripción del vídeo, aquí abajo en la descripción del vídeo, lo tenéis también, estos enlaces por si queréis pues entrar al libro o a la masterclass o a los datos de contacto de Adrián, que tiene diferentes páginas web y el correo y todo eso, pues también lo tenéis aquí. Y luego deciros que os podéis suscribir a los nuevos canales, el de Black Pandora y Caja de Pandora. Bueno, como veo que no aparece, lo voy a llamar por el celular, por el móvil, a ver qué me dice. No sé si es que él nos ha dado cuenta. Y nada, voy a poner en mute ahora el sonido, pero ustedes por el chat me pueden contar unos chistes.
Venga. Mira, aquí ya estoy. Cuelgo. Hola, Adrián. Hola, Luis. Hola de Que nuevo. ando Vas por a aquí de tener que nuevo. remontar por lo menos 3 o 4 minutos para atrás, ¿eh? Parece que se había Porque cortado. primero se fue el sonido y luego ya te fuiste del todo. Por aquí me dice Luis, no se te oye el mute, ¿no? Lógicamente, estaba hablando con el Adrián, por eso he puesto el mute. Ya me veíais a mí, ¿no? Estaba, ya os he dicho, digo, ahora vengo que voy a llamar a Adrián para que él pueda saber que, porque digo, lo mismo no se ha dado ni cuenta. Y no se había dado cuenta de que se había caído. Y creo que se ha vuelto a caer porque se ha vuelto a congelar la imagen. Madre mía, ¿cómo está hoy internet? Oscuratis, estaros quietos. Estaros quietos. Ay, ya te digo que los Reyes Magos han pasado y han arrasado. Han arrasado. Han arrasado con la fibra óptica. Como vienen de África, se han llevado la fibra óptica de por medio. Bueno, voy a volverlo a llamar porque creo que no creo que ni se ha dado ni cuenta otra vez. Joder, qué rollo este. Llamada. Me pongo en mute, familia. Vale, pues estamos. Vale. A ver si puedes conectar otra vez el PowerPoint, a ver si te deja. Aunque te veo congelado. Vaya, vaya. Es que me está comentando que está lloviendo muy fuerte donde él está y todo el rato se está conectando. O sea, ha hecho la prueba con el ordenador, ha hecho la prueba con el móvil, con el celular. Y por lo que se ve algo en la zona donde él vive, no deja que pueda reconectar o que pueda entrar. Si esto sigue así, habrá que remitir el vídeo para la semana que viene, esperando que no hayan fuertes nevadas o lluvias, aunque él está en Andalucía, en la parte sur, la parte creo que es de Granada, no Málaga, está en Málaga, y en aquella zona pues casi siempre es verano, o bueno, en verano no, mentira, casi siempre tiene sol, quiero decir, no suelen haber tantas lluvias. Bueno, en la parte de Granada sí tienen nieve, pueden ir a esquiar. Bueno, vamos a ver si se da cuenta y entra o vamos a ver qué pasa. Vamos, voy a volver a insistir a llamar, ¿eh? Como veis, esto no es tarea fácil hoy. Vale. Chuki chuki. Pongo el mute. A ver. Luis, ¿se me oye?
Sí, te escucho. ¿Ya has reseteado? Ahora sí. No he reseteado nada. Parece que se ha estabilizado la conexión de golpe. Vale. Pues Bueno, no sé dónde exactamente dónde se ha cortado, porque estaba yo con toda mi historia mental haciendo la explicación, así que no sé exactamente dónde nos hemos quedado, pero bueno, voy a échate, retomar bien. sí, 3 o 4 minutos para atrás y ya está. Porque es que había un momento que sí estabas, pero el sonido se entrecortaba. Y yo salía aquí, te estaba avisando con la mano, te estaba hablando y vio que no me veías. Que no te... No te estaba viendo. No Vale. te estaba viendo. Sí, bueno, en fin, vamos a ver si podemos proseguir sin más contratiempos, porque ya veo que hoy es un día complejo. Los Reyes Oscuratis. Será que están utilizando el ancho de banda para dar de beber a los camellos? En fin, tiro para atrás. Creo que estábamos en esta figura, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues bueno, estaba comentando que esta es una figura que pertenece, bueno, es una ilustración que representa un concepto alquímico y bueno, en fin, lo que he venido a explicar, ¿no? Supongo que se ha cortado prácticamente toda la explicación que he hecho sobre el tema. Es que es una figura muy interesante porque en el fondo nos está aportando esa imagen dual, ¿no? de las dos naturalezas unidas en un mismo cuerpo, que viene a ser lo que he estado comentando, lo que hemos venido comentando hasta ahora, con el símbolo del yin y el yang, con la mónada, etcétera, etcétera, que es que esas dos naturalezas, la una sin la otra, no tienen ningún sentido, ¿no? Y que bueno, que hay algunos detalles en la ilustración que son extremadamente interesantes. Por ejemplo, la copa que sostiene la parte masculina, que tiene, bueno, pues de la que están saliendo 3 serpientes o 3 dragoncitos sin alas, que podríamos decir que está aludiendo a esa figura trinitaria de la que luego vamos a hablar y que está anclada desde un punto de vista del hermetismo a esa parte masculina, ¿no? Está concebida desde la parte masculina. Mientras que el lado femenino está agarrando a una de esas serpientes, a un dragón sin alas, y fijaros que lleva como, bueno, pues tiene aquí como unas protuberancias en la cabeza, que podrían ser también como una corona pequeña, y como digo, la tiene capturada, ¿no? La tiene agarrada, y este es un símbolo de cómo la naturaleza femenina, la naturaleza terrena, es capaz de fijar esa naturaleza espiritual, ¿no? Esa naturaleza volátil. Muy interesante, y lo digo por comentarios que he hecho en la imagen anterior, que ambos personajes, ambas partes de esa figura única, llevan la corona. Es decir, ninguno de los dos es más que el otro, sino que ambos están reinando juntos, porque el uno sin el otro no puede ser, no se concibe, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que he dicho antes, con la naturaleza de todo lo que es. Es decir, que todo lo creado tiene en el fondo una naturaleza dual, ¿no? Hoy veo que entre la conexión y mi garganta estamos arreglados. Evidentemente existen otros elementos muy interesantes en la imagen que no vamos a entrar a analizar. Eso es una tarea que dejo a disposición de todos los que nos están viendo, nos van a ver después. Pues bueno, que hay muchísimas cosas en esa figura que son extremadamente interesantes, pero que bueno, que hoy nos hemos centrado solo en esa parte, ¿no? En ese eje central que nos está hablando de la dualidad, ¿no? Esas dos polaridades unidas que en realidad parten de una única y sola cosa, ¿no? En la siguiente figura tenemos a un anciano que se está reflejando en la parte inferior. Es una figura que hemos visto en otros programas también y que viene a representar alegóricamente a esa primera emanación de lo increado, de lo ilimitado, de ese incognoscible, que sería el creador, que sería el logos, ¿no? Que como he comentado antes, bueno, y en otros programas, pues es digamos, un ser que lo mismo que nosotros, pues tiene dos partes, tiene dos naturalezas. Una es la naturaleza más espiritual, que está representada por este anciano de la parte superior, y luego está la naturaleza más terrena, que está representada por el anciano de la parte inferior.
Lo interesante de ambas figuras es que están, si os fijáis, están agarradas de las manos, es decir, que la una sin la otra, pues evidentemente no pueden funcionar, son parte de un todo indisoluble y que están en movimiento perpetuo, ¿no? Tal y como pues, nos está mostrando esta figura de la serpiente que se muerde la cola, ese Ouroboros, que está rodeando la figura, ¿no? Otro de los detalles interesantes, ya sé que hay muchos, pero bueno, voy a comentar en función de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Es esta barba de los dos ancianos y si os fijáis se divide en como tres pequeñas trenzas que se conectan entre sí, ¿no? Y ese es esa naturaleza trinitaria que, como veis, pues bueno, está justo en el centro de la figura y que detrás, pues bueno, hay una cruz patada, que sería la cruz de los caballeros de la Orden del Temple, que bueno, es algo muy simbólico en este caso, ¿no? Se está refiriendo, pues evidentemente, a lo mismo que he comentado al principio de la figura, ¿no? Esa unión entre lo terreno y lo espiritual, ¿no? Eso os recomiendo que veáis el programa que hicimos con Xavi, en el que hablábamos de los caballeros de la Orden del Temple, ¿no? Que en realidad, pues bueno, pues eran monjes guerreros y evidentemente pues ese es un concepto que hasta que ellos se pusieron en marcha, al menos en el cristianismo, pues no se había conocido, ¿no? El hecho de que gente que estaba pues promulgando la espiritualidad al mismo tiempo fuesen capaces de segar vidas con una espada, ¿no? Eso es un concepto pues muy evidentemente complementario, pero muy contradictorio al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues por eso existe esa cruz patada detrás de la barba de los dos, de esos dos personajes que en realidad son uno, porque nos está explicando cómo esa naturaleza complementaria opera, ¿no? Ha operado en esa orden del temple. Aquí precisamente tenemos la imagen de San Agustín de Hipona, que fue uno de los principales impulsores de la Orden del Temple y es muy interesante esta imagen que además, ya digo, está analizada en ese programa porque básicamente nos viene a explicar exactamente lo mismo que he venido hablando en las otras diapositivas, pero que en este caso, pues bueno, está ilustrado desde el punto de vista del hombre santo, ¿no? Del hombre que se dedica a impartir la religión, como digo, la reconexión, ¿no? Ese religare, que es la parte derecha, y a la parte izquierda tenemos una especie como de ser que es medio bovino, medio anfibio, medio, bueno, toda una serie de aspectos que serían muy interesantes de analizar también, que tiene que ver mucho con la simbología de esa figura alquímica que hemos visto antes, a la cual está agarrando con una cinta de color verde, que bueno, que en el fondo es como que ambas figuras necesitan trabajar unidas, ¿no? Necesitan funcionar porque el uno sin el otro pues estarían cojos, ¿no? Detrás de esa figura extraña tenemos como unas espigas de trigo que vendrían a simbolizar el pan que desde el principio de los tiempos de las civilizaciones, desde la antigua Sumeria y antes, era concebido como la naturaleza terrena de las cosas, ¿no? Ese cereal ha estado siempre asociado a lo terreno, mientras que en la parte de atrás de San Agustín vemos una especie de guía, ¿no? De palo de guía, y está emparrada una vid alrededor, y esa vid, esa uva, ese vino, es representación de la parte espiritual, ¿no? Eso ha llegado a nuestros tiempos a través del cristianismo, en nuestro caso pues concreto en España del catolicismo, ¿no? A través de lo que es la liturgia de la Eucaristía, en el cual se entrega la hostia, ¿no? El pan, que es el cuerpo de Cristo, según la liturgia, y el vino, que es la sangre de Cristo, que representa el Espíritu, ¿no? De ese color rojo vivo. Y bueno, pues en el fondo pues, es más de lo que hemos visto hasta ahora. Como he nombrado a los caballeros del orden del temple, pues bueno, no queda más que ponerlos aquí, porque ellos mismos son representación de la dualidad, porque esos dos caballeros que cabalgan sobre el caballo, en el fondo son un caballero y en la parte de atrás lo que hay es un genio, un yin, que es un genio maligno, ¿no? Del mundo oriental y que, bueno, pues representa que deben cabalgar juntos porque no tiene ningún sentido que lo hagan por separado, ¿no?
Y ese es el sello de los caballeros del Orden del Temple. Y los caballeros del Orden del Temple provenían ¿de dónde? Pues del Templo de Salomón. Y en el Templo de Salomón, en el primero de ellos y después en el segundo también, existían en el porche de entrada 2 columnas que son muy bien conocidas en el mundo del hermetismo por los grupos ocultistas, tanto por la masonería como por el rosacrucismo, como por los propios caballeros del Orden del Temple. Eran 2 columnas que representaban estos 2 principios, ese principio fijo y ese principio móvil o volátil, como dirían los alquimistas, ese solve e coagula, ¿no? Esa parte espiritual confrontada con esa parte física, que son esas 2 columnas que son Yaquín y Boaz, que vienen a representar, pues como digo, esas dos polaridades, ¿no? Que son las que sostienen el eje del mundo, son las que hacen que las cosas se muevan y promueven, pues bueno, que hay un flujo, una irradiación entre ambos polos, un intercambio, una danza, un movimiento que permite que las cosas estén siempre en movimiento, siempre en circulación. En el fondo es un movimiento que lo que hace es promover la vida. Vamos a dar un traguito de agua. Aquí tenemos a la dualidad egipcia, que está representada, en este caso, por el símbolo de 2 dioses, que son a la izquierda Osiris y a la derecha Isis, ¿no? Osiris, dios padre, dios solar, y Isis, que es, bueno, pues evidentemente diosa madre, en este caso, y como madre que es, pues asociada a todo lo que es terreno, ¿no? Muy interesante en este caso que Isis está sosteniendo con su brazo izquierdo un Ankh, esa cruz, que es la representación de ambos principios, precisamente por lo que hemos visto antes en esta figura alquímica, ¿no? Es exactamente lo mismo que esta parte femenina que está sujetando a la serpiente, ¿no? Que está agarrando a esa parte, digamos, espiritual, que en principio, pues bueno, pues es escurridiza, es volátil, pero que precisamente esa naturaleza femenina consigue fijarla, ¿no? Y al fijarla, pues bueno, pues nos propicia la vida eterna, ¿no? Que es precisamente lo que viene a simbolizar el símbolo del ángel, ¿no? Como bien estaba comentando antes Luis, cuando se ha cortado todo, precisamente hace muy poquito he publicado mi primer libro, La revelación de la unidad, y en él encontraréis una explicación mucho más amplia de todos estos conceptos y especialmente, por ejemplo, del concepto del ángel, ¿no? Que es un concepto muy interesante de la cultura egipcia. Otra de las formas de representar la dualidad con la que estamos totalmente familiarizados, pero que se nos escapa que precisamente ese es el concepto que representa, es el concepto de la madre con el hijo. Porque ya digo que en este caso la naturaleza masculina, sea padre o sea el hijo, siempre representa esa naturaleza, esa naturaleza volátil, esa naturaleza espiritual, esa parte, digamos, de energía vibratoria más elevada, mientras que la madre representa más esa naturaleza terrena, ¿no? Que hemos comentado antes. Fijémonos que la madre está sentada en un cubo, es una figura geométrica, un hexaedro, ¿no? Es un poliedro de 6 caras, regular, y luego vamos a entender el por qué esta representación, ¿no? Porque al final esto que vemos aquí, Isis y Horus, ¿no? Este es el pequeño Horus, que es el hijo de Osiris, es una transliteración de lo que luego en el cristianismo se conoce como María y Jesucristo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Fijaros que aquí tenemos a una virgen, que es una virgen, pues como podéis ver, de facciones oscuras, y esto tiene mucho que ver con el culto isíaco, ¿no? Con el culto de Isis, que viene de Egipto. Si nos fijamos también, vemos que precisamente las piernas de la Virgen, este caso es la Moreneta de Montserrat, están en un ángulo prácticamente de 90 grados, es decir, nos está
indicando que, bueno, pues que tiene una especie de asiento abajo que evidentemente podría ser de naturaleza cúbica de la misma forma que lo es el trono de Isis, ¿no? Y fijémonos también que en la mano de la Virgen hay una esfera y en la mano del niño Jesús otra esfera. Y esta figura geométrica vendría a representar la parte espiritual de esa dualidad. Como digo, es una dualidad que viene representada en todas las culturas del mundo. Lo encontramos en la India, la encontramos también en las culturas precolombinas, lo encontramos en la antigua China, lo encontramos en el zoroastrismo. O sea, la madre y el hijo, el concepto de la madre y el hijo es algo que está representado en todas las culturas del mundo, ¿no? Ese concepto de la naturaleza de la madre que concibe de forma inmaculada al hijo que es, pues bueno, pues la semilla espiritual, ¿no? Que viene al mundo y que en el fondo luego comentaremos que, bueno, pues que tiene que ver con esa naturaleza trinitaria, pero que en este caso, tal y como está representado, pues bueno, lo podríamos explicar desde un punto de vista mucho más sencillo como algo dual, ¿no? Y ahora vamos a ver el primer símbolo que he escogido para explicar el concepto trinitario, el número 3. Y bueno, pues evidentemente el número 3 es una evolución del número 2. Es decir, hemos añadido una unidad a aquello que antes era una dualidad, ¿no? Y fijaros que simple este símbolo, ¿no? Es el símbolo de la mónada que teníamos antes, pero en este caso está delimitado entre dos líneas, ¿no? Estas dos líneas vendría a ser una representación de esas dos columnas que hemos visto antes, de esas dos columnas del Templo de Salomón, y está justo en el centro de las dos columnas, es decir, lo que representa es un equilibrio, un estado de armonía perfecto entre esos dos extremos, ¿no? Por eso está en el centro. No obstante, ese mismo centro, ese mismo símbolo trinitario, a su vez, está duado, es decir, es un símbolo que, bueno, pues que luego evidentemente continúa generando, ¿no? Pero que en sí mismo nos está explicando que la propia dualidad es trinitaria en el fondo, ¿no? Que es lo que venía a explicar en alguna de las figuras anteriores, que la conclusión de la dualidad siempre va a ser la Trinidad y para que exista la Trinidad, y para que exista la dualidad también por narices, pues vamos a acabar teniendo Trinidad, ¿no? Entonces, depende de cómo se mire, de cómo se interprete, algo que es dual lo vamos a ver como dual o lo vamos a interpretar como algo trinitario. Luego vamos a ir desarrollando el concepto, pero digo, a priori es algo que no es fácil de entender, pero ya veréis que cuando avancemos en las distintas figuras lo vamos a comprender perfectamente. Este es el símbolo, la combinación de dos símbolos que hemos visto antes, que vendría a ser un desarrollo de este símbolo simple que hemos visto antes, que es esta mónada con las dos líneas, que vendría a ser las dos columnas del Templo de Salomón, con el sello de los caballeros del orden del Temple en el centro, ¿no? O sea que básicamente estamos viendo que esa Trinidad, que esa tercera pata, ¿no? Lo que nos está explicando es que es una combinación perfecta entre ambas polaridades, ¿no? Es una mezcla, es una amalgama, es una danza, es un movimiento que implica un equilibrio perfecto entre las dos partes, ¿no? Y eso es lo que nos está explicando este sello de la Orden de los Caballeros del Temple, colocado justo en el centro de las dos columnas, ¿no? Volviendo otra vez al símbolo del yin y el yang, y esta es una pregunta abierta, voy a dejar unos segundos para que lo penséis. ¿Cómo explicaríamos la Trinidad desde este símbolo? Dejo pasar unos momentos para que lo reflexionéis. La raya que queda en medio. Muy bien, muy bien. Sabía que ibas a decir algo, Luis, pero no te he querido preguntar porque digo, a ver si lo voy a pillar revisando los chats o algo parecido. Efectivamente, tal cual, Luis. Esa figura central, ese eje central, has estado muy atento, es la representación trinitaria del símbolo dual.
Y además queda muy claro explicado porque precisamente forma parte del eje central de la figura, es decir, allí donde se produce el equilibrio es donde está la armonía de la figura, donde está el génesis del trinitarismo de este símbolo dual, ¿no? Esa conexión entre las dos partes, bueno, esa frase, ¿no?, de que la suma de las partes es superior a las partes por separado, ¿no? Pues esa es la explicación de la Trinidad emanando de la dualidad. Es decir, cuando la suma de las partes se produce de forma armónica, es cuando emana la naturaleza trinitaria, ¿no? Ahora vamos a meternos más en la parte matemática, que ya sabéis que no puedo dejar de hacerlo. Y no sé qué contradicción debo tener en mi cerebro, porque justo me he rascado la nariz y ya sabéis lo que significa eso. Debo tener ganas de explicar más cosas, pero en este punto ya os digo que hoy, bueno, vamos a entrar un poco en el tema, pero hay una parte que me reservo para algún otro programa. Estamos rescatando el símbolo de la Vesica Piscis que hemos visto antes, y fijaros que este símbolo se puede partir en cuadrantes. Y justamente, si cogemos las proporciones que vienen definidas por estos cuadrantes, esta línea amarilla que tenemos aquí representa la longitud de la raíz cuadrada de 5. ¿Vale? La raíz cuadrada de 5 es una proporción, es un número mal llamado irracional, porque tiene un número de decimales que no es repetitivo, ¿vale?, pero que es supuestamente infinito. Y que, bueno, pues que nos confronta con el concepto de lo que tiene límites y lo que no lo tiene, ¿no? Porque nosotros dibujamos aquí esta línea y es una línea que tiene fin a nuestros ojos, ¿no? La podemos trazar y la vemos que está ahí contenida, pero por otro lado, si queremos medir de forma perfecta esa línea, nunca lo vamos a conseguir, porque siempre podemos ir ampliando y podemos ir añadiendo decimales a esa proporción, ¿no? Así que, bueno, digamos que es una contradicción, al mismo tiempo es una explicación muy bella de ese concepto entre lo ilimitado y lo limitado, que es lo que nosotros comprendemos, ¿no? Entre ese hemisferio izquierdo, que nos guía a definir límites en todo lo que vemos y en todo lo que conocemos, y ese hemisferio derecho, que nos catapulta hacia la observación, a intentar adentrarnos en el misterio de lo incognoscible, ¿no?, de aquello que no tiene límites, de ese todo, de ese todo holístico que todo lo envuelve, ¿no? Así que tenemos por un lado esta proporción, esta raíz cuadrada de 5. Por otro lado tenemos esta raíz cuadrada de 2, que es fijaros, esta diagonal del cuadrado, porque esto es un cuadrado, ¿vale? Esta es una figura cuadrada perfecta. Y luego tenemos esta línea que cruza la Vesica Piscis, justo por el centro, que es la raíz cuadrada de 3. Bueno, ¿por qué estoy comentando esto de las raíces cuadradas? Pues bueno, ahora lo vais a entender, ¿no? Vamos a ver otra figura que seguramente muchos conoceréis. En este caso, pues bueno, tenemos la Vesica Piscis y en el centro tenemos a Jesucristo, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues un símbolo de la dualidad, y en el centro, en el equilibrio, allí donde se produce la armonía entre las dos formas, es donde está representado Jesucristo, ¿no?, que es el Señor que representa ese equilibrio trinitario, ¿no? Es la emanación del Espíritu a través de la carne de la Madre, ¿no?, que en este caso sería la Virgen María, que ha aterrizado en el mundo, pero que en el fondo es, como dice la religión cristiana, ¿no?, el Hijo de Dios, por lo tanto, el portador del Espíritu. Entonces, Jesucristo es una representación de la masculinidad aterrizada en el mundo, de ese espíritu, de esa naturaleza espiritual que ha venido al mundo a través de la naturaleza terrenal, ¿no? Por lo tanto, es una representación clarísima del símbolo trinitario. Bueno, luego existen otros símbolos en esta figura que bueno, comentaremos otro día, en algún otro programa ya lo hemos hecho. En realidad son estos símbolos que veis, son los 4 símbolos de los cuatro evangelistas, y son símbolos también de los 4 símbolos del zodíaco principales, ¿vale? Escorpio, Tauro, Leo y Acuario.
Escorpio, bueno, es en su naturaleza más elevada, por eso aparece representado por un águila, ¿no? Y fijaros que en la propia mano de Jesucristo tiene 3 dedos levantados y básicamente lo que está indicando es esa naturaleza trinitaria, ¿no? de su propia figura. Y esto que tenemos aquí abajo es ese pez, ¿no? Que en realidad no es ni más ni menos que esa Vesica Piscis girada, que hemos cogido 2 de las líneas que estarían inscritas dentro de uno de los cuadrados, y a lo que los griegos denominaban ictis o ictus, ¿vale? Que significa el pez. Por lo tanto, el símbolo de Jesucristo, que es ese símbolo del pez, ahora ya entendemos por qué, ¿no? Porque precisamente representa esa naturaleza trinitaria. Y ahora vamos a ver el por qué os he explicado esto de esas raíces cuadradas, ¿no? Que es como que muy raro, ¿no? Que dice este Adrián que aquí nos está explicando estos rollos, aquí nos pone 3 líneas y luego nos lo deja aquí colgado, ¿no? El tema de las proporciones estas. Pues no, ahora veréis el por qué he explicado esto. Y la siguiente diapositiva. Fijaros que lo mismo que hemos encontrado estas raíces cuadradas en esta figura, en esta Vesica Piscis, las encontramos justamente en la figura cúbica. Recordad que la figura cúbica era precisamente donde estaba sentada Isis o la Moreneta, la Virgen de Montserrat, en ese trono cúbico que representa precisamente la naturaleza terrena, la naturaleza de lo físico, ¿no? Y si lo vamos a ver así en detalle, digamos que una de las caras del cubo, es decir, uno de los cuadrados, cuando lo cruzamos en diagonal, en este caso el dibujo está hecho en la base, nos da exactamente esa longitud de la raíz cuadrada de 2, que está dibujada de color verde, que además tiene una historia muy interesante, porque digamos que supuestamente la escuela pitagórica, ¿no? Digamos que concebía evidentemente que todo lo que existía en el universo era número, y cuando descubrieron que de un cuadrado, que era una figura perfecta, emanaba una proporción, un número que no tenía fin, ¿no? Cuyos decimales pues, no se acababan nunca, pues parece que como que rompía con esa armonía, ¿no? Y en realidad eso no es ni más ni menos que otro de los espantaviejas de toda la vida, ¿no? Que, bueno, pues que se han utilizado para que la gente no se fije en aquello que se tiene que fijar, ¿no? Que está reservado para aquellas personas que comprenden y que ven más allá, ¿no? Otra de los ejemplos de estos espantaviejas que digo yo, ¿no? Estos asustabuelas, sería el número 13, que es un número que se ha asociado pues, a películas de terror, ¿no? Lo del viernes 13, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el fondo, pues bueno, el número 13 es un número que también he desarrollado en otros programas y ya hablaremos más de él, pero que está intrínsecamente ligado a la naturaleza de ese ser o la representación simbólica de ese ser que hemos comentado antes, de ese creador, de ese logos, y que, bueno, pues es muy interesante el por qué pues, se ha asociado a esas imágenes, digamos, de terror, ¿no? Para que no nos fijemos en él. Volviendo a estas figuras de los cubos, como decía, la raíz cuadrada de 2 es esta figura que cruza en diagonal cualquiera de los cuadrados de las caras del cubo. Y claro, vuelvo a hacer el apunte de antes. Nosotros podemos dibujar en cualquier cuadrado esa línea sin ningún tipo de problema y la podemos observar. Pero ¿cuál es el misterio de la creación? Que podemos observar esa línea pensando que la podemos contener ahí dentro y sin embargo no somos capaces de calcular de forma exacta su valor. Por mucho que quisiéramos hacerlo, nunca lo haríamos. Es decir, algo que es físico, algo que a priori está contenido dentro de una figura geométrica, nos está llevando hacia terreno desconocido, nos está acercando al concepto de el todo, al concepto de lo incognoscible, de la destrucción de los límites, ¿no? Cuando precisamente estamos viendo algo que es limitado en su manifestación física, ¿no? En su manifestación viva, visual. Así que, bueno, es una contradicción, pero al mismo tiempo, como digo, es algo necesario para que todo funcione, ¿no? Luego tenemos la raíz cuadrada de 3, y fijaros esta diagonal que cruza de forma tridimensional el cubo.
Y finalmente tenemos esa raíz cuadrada de 5, que es, digamos, esa línea que además, no sé si la voy a poder poner bien aquí, no está bien dibujada porque en realidad es una línea que debería cruzar desde esta punta inferior hasta la punta superior de este cuadrado, ¿vale? Pero en ningún caso sería esta línea tridimensional. Esto, cuando montaba la presentación, bueno, me he colado ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene mucha más importancia. Lo importante es que sepáis que la línea cruzaría desde aquí, desde esta punta del cuadrado, hasta la punta del cuadrado inferior del otro lado, ¿no? De la otra cara del cubo. Y esta raíz cuadrada de 5 y estas tres raíces básicamente nos vienen a explicar que de la misma forma que aparecen cuando este símbolo de las dos circunferencias y se intersecta y forma el símbolo trinitario, pues también aparecen exactamente las mismas tres proporciones cuando estamos poniendo dos cubos, dos hexaedros uno al lado del otro, ¿no? Vamos a ver más representaciones del símbolo trinitario y luego veréis imágenes que os van a hacer comprender esto que os he explicado de los cubos. Vamos a ver si doy un traguito de agua. Que hoy me han fallado los caramelitos, Luis, que lo comentábamos antes fuera de antena. De verdad, ¿eh? Sí. Aquí podéis ver este símbolo trinitario, ¿no? Fijaros que está la vesica Piscis envolviendo todo el dibujo. Es muy interesante, está muy bien ejecutado a nivel simbólico. Tiene muchos tintes de alquimia también, este dibujo, pero bueno, cada uno que vaya extrayendo sus conclusiones, como digo, investigue más, ¿no? Aquí veis que tenemos el símbolo del sol abajo, a la derecha el símbolo de la luna, el propio Jesucristo, ¿no? En la paloma, que es la representación del Espíritu Santo, y en la parte de arriba sería, bueno, pues según el cristianismo sería Dios, bueno, podríamos decir que en este caso es la figura del creador, ¿no? Se confunde lo que es el origen, la fuente, lo incognoscible, con el creador, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente las religiones, cada una en su origen, si querían representar al logos o querían representar a ese origen de las cosas, pero bueno, que en el fondo es una figura que se confunde constantemente, ¿no? Y pues bueno, podéis ver que están alineados en ese eje central de la Vesica Piscis, representando esa Trinidad, ¿no? Esa Trinidad Santa. En el fondo, son tres figuras que representan una misma cosa, ya os lo digo. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Bueno, aquí esto es una reiteración de lo mismo que acabo de explicar, ¿no? Fijaros que, bueno, está dibujado de una manera distinta, pero bueno, aquí hay un elemento diferente, pero muy interesante, que es que a derecha tenemos, bueno, ese símbolo del logos, a la izquierda tenemos a Jesucristo, arriba tenemos al Espíritu Santo, y fijaros que abajo, donde están los pies de ambos personajes, tenemos una esfera, ¿no? Que en este caso se puede intuir que es la esfera terrestre, ¿no? El globo terráqueo. Y esto es porque, bueno, de alguna forma lo que nos está explicando es cómo esa naturaleza espiritual queda fijada, ¿no? A través de la transición entre los tres elementos, entre estos tres seres, o entre estos tres conceptos simbólicos, mejor dicho, que serían esa representación de lo espiritual llevado hacia lo terreno, ¿no? Porque en esa transición entre pues el Creador, el Espíritu Santo y Jesucristo, necesariamente se produce una fijación de ese espíritu libre, ¿no? De esa naturaleza espiritual. Así que, bueno, esto viene también muy bien explicado en esta figura, que es una figura que, bueno, pues evidentemente viene a explicar esa naturaleza trinitaria, ¿no? Fijaros, tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el centro está Dios, ¿no? Que ya os digo que, bueno, que esto se tendría que entender como la fuente de todo lo que es. Este Padre sería el Logos, ¿vale? El Creador. Dice el Padre no es el Hijo, ¿vale? Ok. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Es decir, cada una de las tres figuras son cosas distintas. Sin embargo, las tres, ¿no? Son Dios, ¿no? Proceden de esa fuente original. En realidad, el truco de esta figura
es que las tres partes efectivamente no son lo mismo, pero podemos decir que son prácticamente lo mismo en el sentido de que es una transformación de esa misma naturaleza, ¿de acuerdo? O sea que en realidad ese trinitarismo, en este caso, del cristianismo, ¿no? El catolicismo, es una, digamos, una forma distinta de explicar lo que hemos estado viendo hasta ahora y por eso utilizar el mismo tipo de símbolos, ¿no? El Abisica Piscis, la esfera, el cubo, ¿no? Aquí, bueno, vemos la esfera, pero antes hemos visto a través de, de la imagen de la Virgen, pues el trono cúbico, ¿no? Que también lo veíamos en la figura de Isis. Fijaros que aquí este me gusta especialmente porque se ve muy claro lo que os acabo de comentar, ¿no? Que efectivamente esas tres figuras que representan a la Trinidad en realidad son el mismo personaje con matices, ¿no? Aquí está representado como que ambos tres, o sea, los tres son como la figura de Jesucristo, ¿no? Uno en el centro tiene el ojo que todo lo ve, que vendría a representar el creador. A la izquierda el otro tiene un cordero, ¿no? Que es la figura de Jesucristo. Para entender mejor la asociación del cordero con Jesucristo, os recomiendo que veáis el programa que hicimos con Luis, el especial de Navidad, de la Natividad de la Luz, porque lo vais a entender muy bien lo que simboliza esta figura. Y a la derecha tenemos el símbolo del Espíritu Santo, que es esta paloma, ¿no? Que también, bueno, pues es un símbolo que, bueno, está explicado así. Esto, ya os lo digo, que es una asociación que está hecha desde el tiempo de la antigua Babilonia y antes incluso. Y tiene una explicación muy simple, muy simple. Y es que la propia palabra, bueno, tal y como se pronuncia y como se escribe en hebreo actual, que sería el arameo antiguo y evidentemente pues viene transliterado de lenguas más antiguas, pues vendría a ser la representación simbólica de las cuatro letras que forman el nombre de Dios en hebreo también. Así que bueno, esa es un poco una explicación súper rápida de lo que de por qué el símbolo de la paloma, ¿no? Además, pues bueno, pues evidentemente todas las aves son representación de la naturaleza espiritual, ¿no? Por la capacidad de vuelo que tienen, de dominio del aire, que el aire siempre ha sido considerado como el símbolo del espíritu, ¿no? De lo espiritual. En la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es una trinidad de dioses que en este caso viene de la mitología nórdica. Fijaros que tenemos a la izquierda tenemos a Odín, que es el dios padre. En el centro tenemos a Frigg, que es la diosa madre, que es la mujer de Odín, que fijaros que está trabajando con una rueca, ¿no? Evidentemente esto es una alegoría de la esfera, ¿no? Es decir, Frigg, al igual que Isis, que siempre normalmente lleva la corona solar, pues es esa naturaleza física que lo que hace es fijar la naturaleza espiritual, ¿no? Esa naturaleza que viene representada por Odín. Y a la derecha tenemos a Thor, que es hijo de Frigg y de Odín, que sería el Jesucristo nórdico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad, pues esto se reproduce en todos los panteones politeístas de las distintas culturas y de las distintas civilizaciones, ¿no? Pero bueno, es interesante verlo porque no estamos tan acostumbrados pues, a conocer esa mitología nórdica. Aquí tenemos una representación artística de Odín del siglo XIX. Le he puesto sencillamente para que veamos en qué se basa la cultura moderna, ¿no? Para generar sus iconos actuales. Lo digo por las películas del Señor de los Anillos, que me imagino que todos habréis visto. Y es extremadamente obvio que esta figura que tenemos aquí es un calco solo tenéis que poner un gorro un poco más puntiagudo, de Gandalf el gris o Gandalf el blanco después, dentro de las películas, ¿no? Y es que, bueno, pues evidentemente en todas estas historias fantásticas están fundamentadas en mitología, en religión y en conocimiento hermético, ¿no? Así que, bueno, El Señor de los Anillos es una trilogía de películas que si te parece, Luis, un día podemos analizar porque yo creo que va a ser muy interesante
para todos los que nos siguen al respecto de lo que es todo este conocimiento hermético, ¿no? Sí, sí. Voy a acelerar un poquito porque veo que se nos acaba el tiempo, porque como se ha cortado bastante la conexión, pues vamos un poco justos. Aquí tenemos el símbolo trinitario visto desde el punto de vista de la cosmovisión hindú, ¿no? A la izquierda tenemos a Shiva, que es el dios destructor. Fijaros que lleva un tridente, ¿vale? El mismo tridente que podría llevar Neptuno. Neptuno, que es, ya sabéis que es Poseidón, es el mismo dios. Uno es el dios romano y el otro es el dios griego, que es un símbolo de representación trinitaria, ¿vale? ¿Y por qué comento lo de Neptuno, lo de Poseidón? Pues básicamente porque es supuestamente el fundador de la Atlántida, ¿no? De un concepto, una civilización que hemos nombrado en programas anteriores, y ahí lo dejo. En el centro tenemos a Vishnu, que es, digamos, el dios de la estabilidad, de la conservación y la preservación, y a la derecha tenemos a Brahma, un dios que ya hemos nombrado anteriormente, que vendría a ser el Logos, el creador, y fijaros que es muy interesante porque de la misma forma que en lo que es la mitología y la liturgia del pueblo judío, del pueblo hebreo, tenemos a Yahvé, que es, ya sabéis que se lo denomina el tetragramatón, porque tiene esas 4 letras, esas 4 naturalezas, ¿no? Pues aquí tenemos las 4 cabezas de Brahma que representan lo mismo, ¿no? Que son los 4 evangelistas que acompañan a Jesucristo y que son pues esos 4 símbolos del zodíaco principales que están siempre representados en todos los símbolos de la alquimia, ¿no? Pero vamos, que vemos que estos tres seres, estos 3 dioses que se llaman la Trimurti, son exactamente lo mismo que hemos venido viendo en las otras civilizaciones. Aquí vemos a Osiris a la izquierda, a Isis a la derecha. Fijaros que Isis tiene el disco solar, como comentaba, atrapado entre esos 2 cuernos, ¿no? En su regazo tiene a Horus y justo debajo del trono de ambos, y esto aquí es donde viene lo interesante, son 2 cubos que están enlazados. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis de lo que hemos visto antes, verdad? La Vesica Piscis, ¿no? Que era una de las representaciones de Jesucristo, y aquí tenemos exactamente la misma representación simbólica, pero, o sea, a través de las matemáticas, en este caso con 2 cubos, ¿vale? O sea, pero es que estamos viendo las 3 mismas proporciones matemáticas. Es lo mismo, exactamente igual. Es como si nos pusieran aquí a Jesucristo dentro de la Vesica Piscis, pero pues estamos viendo a Osiris, a Isis y a Horus, ¿no? En la siguiente figura tenemos a las 3 personajes, en este caso ya es Horus un poco más crecidito, evidentemente. Y nada, aquí mencionar que en el programa especial de la Navidad estuvimos explicando cuál es la relación que tienen estos 3 personajes con el ciclo de la luz, con el ciclo de la natividad de la luz, y que bueno, están asociados pues a esa dualidad, ¿no? Que representan Osiris e Isis, y que finalmente Horus está representado por ese sol naciente, que es una combinación entre la oscuridad y la luz, ¿no? Y que, bueno, pues es el hijo de ambos. Y por lo tanto, la emanación trinitaria. Esto es un símbolo que procede de la antigua Babilonia, de los caldeos. Después sería conocido como el caducio, uno de los símbolos de Mercurio, de Hermes, ¿no? en la antigua Grecia, Mercurio para los romanos, que es el dios del conocimiento oculto, Thoth para los egipcios. Y fijaros que son 2 serpientes que se enlazan en un eje central, pero que tenemos a estos 2 seres que están representando esos 4 símbolos del zodíaco. No voy a entrar a analizarlo en detalle porque se nos acaba el tiempo, pero que fijaros que sostienen como dos columnas, ¿no? Que son esas 2 columnas que hemos visto desde el comienzo de la presentación, y que en el eje central pues tenemos a las 2 serpientes representando esa armonía dentro del equilibrio de las cosas, ¿no? Esa trinidad. Otra imagen que sería muy interesante analizar en profundidad, pero que no tenemos tiempo de hacer, y que representa pues, a ese Hermes, a ese Mercurio con el caducio en la mano, y a la derecha tenemos a esa naturaleza femenina, que fijaros que lleva esas espigas de trigo en la mano, que en el fondo, bueno, lleva un niño en la mano, representando esa figura trinitaria justo debajo del caducio. Y bueno, pues ahí tenemos esas coronas de vid
a sus pies, ¿no? Que viene a representar la esfera que está siendo capturada, ¿no? Esa naturaleza trinitaria, ese equilibrio que está representada por la interacción de ambos personajes. Esta es otra imagen de la liturgia procedente de la Cábala, de la liturgia judaica, ¿no? Y fijaros que tenemos en este árbol de la vida, tenemos 3 patitas, tenemos la de la izquierda, la de la derecha y la del centro. Solo os voy a explicar que esa del centro, que representa precisamente ese símbolo trinitario, si sumamos el valor de esas esferas, de esas diferentes naturalezas del árbol de la vida, en el centro tenemos a Keter, que vale 1, a Tiferet, que vale 6, 1 más 6 son 7, Yesod, que es 9, ya son 7 más 9, 16, y finalmente Malkut, que es 10, por lo tanto 26, es el valor que tiene el nombre de Dios, el tetragramatón, ¿no? Yahvé, Adonai, dentro de lo que es la cultura cabalística, ¿no? Así que en el fondo esto es un caducio, es decir, y si os fijáis, es muy fácil de ver, porque al final nos vamos al caducio original, este de aquí, que viene de los caldeos. Fijaros que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intersecciones, y nos vamos aquí al árbol y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la séptima sería esta, que es donde se juntan las 2 cabezas, ¿no? Así que, bueno, que en realidad estamos viendo el mismo símbolo, lo que pasa es que está representado de formas distintas. Y, bueno, finalmente, pues bueno, he elegido este diagrama, que en el fondo es una representación de un átomo, ¿no? Con sus protones en el centro, que son las partículas cargadas positivamente, sus electrones orbitando alrededor. Esto sería evidentemente una nube, no es una órbita regular, sino que se le llama nube de electrones, es otra cosa distinta, pero bueno, es una representación simbólica de ello. Y entonces tenemos esa parte negativa, esa partícula cargada negativa, que son los electrones, y en el centro, junto con los protones, tenemos a la otra partícula tercera, que son los neutrones, que son la carga neutra, ¿no? Y que por lo tanto serían la representación de esa trinidad, ¿no? Dentro de las partículas. Interesante que los elementos radioactivos lo son precisamente por su carga de neutrones, ¿no? Así que, bueno, precisamente entonces digamos que todo el secreto de la energía nuclear está fundamentado en ese exceso de neutrones, ¿no? Del núcleo del átomo. Y ahí lo dejamos con ese misterio revelado del átomo, ¿no? A través de la Trinidad. Solo recordaros que, bueno, pues que si queréis saber más, tenéis ahí mi libro, ahí pongo la portada, La revelación de la unidad, que Luis antes ha estado comentando, y ahora voy a dejar de compartir pantalla para que aquellos espectadores que están con nosotros ahora mismo y que quieren hacer preguntas, no sé si tenemos tiempo para alguna preguntilla, Luis. Sí, eso lo dejamos para la semana que viene, porque vamos a hacer vídeos cada semana. Entonces ya la semana que viene pregunten, porque hoy nos hemos extendido un poco y hoy, siendo el Día de Reyes, hay que cenar con la familia. Yo, de todas maneras, aquí digo, como los Reyes Magos a mí me van a traer carbón, aceptamos cualquier cosa que nos traigan, que nos manden nuestros amigos. Una pata de jabugo, unos vinitos, lo que queráis. A Adrián solo vegetariano, ya os lo digo ahora, Adrián solo vegetariano. La carne me la mandáis a mí, que yo aún todavía soy omnívoro. ¿A ti qué te mandamos? Mazorcas de maíz. Hombre, pues a mí me podéis mandar libros de los que me falten en la colección, que eso es un alimento que me encanta degustar. Oye, yo los libros también los colecciono, lo que luego no los leo, pero me gusta tener la estantería llena de libros. Luego los saco por aquí y digo, qué bonitos son. Porque últimamente yo tiempo para leer, no sé de dónde los saco. Cuando digo, voy a parar, me pongo a hacer diseño, me pongo a hacer no sé qué, me pongo a hacer no sé cuánto, y digo, hostia, ya se ha pasado las vacaciones y todavía no he leído. Esto es una calamidad, ya te digo, voy a tener que pillar un año sabático para leerme todo lo que tengo ahí. Un año sabático para hacer vídeos. Mira, pues yo te recomiendo que reflexiones sobre lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque ahora estás en el extremo, entonces para conseguir la armonía tienes que aplicar un poco esa base del trinitarismo, ¿no? El estar en el centro e intentar equilibrar
ese exceso de actividad con un poco de tiempo para sueto, ¿no? Tiempo libre para poder equilibrar tu energía personal y poder leer esos libros y hacer esas cosillas que no puedes hacer ahora. No, a ver, esto es pararse y decir esto para esto y esto para aquello. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. Tengo un exceso de trabajo triplicado, cuadriplicado por todo, pero también me divierte, que no es aquello que dice, oh, qué aburrimiento. No, estoy diciendo, esto está siendo divertido este año con tanta cosa. Vamos a divertirnos en esta obra de teatro que tela marinera con lo que está sucediendo. Sí, desde luego. Bajones, pero bueno, de vez en cuando también hay subidas. Sí, más vale tomárselo con buen humor. Ahí te acompaño, Luis, estoy contigo. Porque si no, la vida puede ser muy oscura y muy dura. Entonces, ponerle un toque de humor a todo y sobre todo nunca perder ese optimismo, ¿no? Y esa mirada luminosa hacia todo lo que ocurra y ese puntillo de humor. Es que si no lo hacemos así, es decir, si nosotros lo miramos desde tercera persona y decimos, mira, todo va a pasar y se va a arreglar y no hacemos nada, ¿para qué estás en esta obra de teatro? ¿No? Te toca jugar algo, pues diviértete por lo menos. Así es, sí, está muy bien ser espectador. Lo que pasa es que yo creo que eso tiene que ver, Luis, precisamente con lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Esa capacidad de conectar con ese centro, con esa armonía, con ese equilibrio personal. En el momento en que nos acercamos de alguna manera a ese centro nuestro, es cuando somos capaces de dejar de ser espectadores y empezamos a actuar, ¿no? En la obra. Hasta que no vislumbramos un poco la vía hacia ese camino, pues es complicado porque parece que das pasos y no vas hacia ningún lado, ¿no? Porque en el fondo das un paso hacia adelante, 3 a la izquierda, 2 a la derecha, 5 para atrás y dices, bueno, ¿hacia dónde voy? En realidad, ¿hacia la diagonal? No sé hacia dónde me estoy moviendo. Bueno, realmente llegamos ya a este clímax, a este momento, a este día. Hay que decirle a nuestros amigos que os traigan todo lo que se pueda traer, aunque estéis en una obra de teatro, que os regalen muchas cosas los reyes. Ya sabéis que reyes, vosotros mismos son la familia. Pero por lo menos que sigáis con la tradición de pasároslo pipa con la familia, que eso no, que no se pierda, que no se pierda. Y bueno, hablando en serio, este año, lo que he dicho al principio, si se va desbloqueando el tema, que podamos viajar otra vez, podamos ver mundo, podamos vernos otra vez todos los amigos y podamos hacer cosas espectaculares, que la censura cada vez sea menor y los encierros cada vez sean menores hasta que se disipen y no nos demos ni cuenta y que nos devuelvan el canal de Caja de Pandora que nos cerraron de 1 millón para seguir dando un poquito la información a toda esa gente que ahora está desperdigada por millones de lugares. Es lo que deseo, pero bueno, sobre todo que os traigan muchas cosas y os regalen muchos temas. Y a ti, Adrián, lo mismo, que te regalen muchas cositas mañana. Al niño, a la mujer, a toda la familia. Muchas gracias, Luis. Os deseo lo mismo a ti y a todos los que nos están viendo. Y sobre todo, que nos regalen lo que nos regalen, lo apreciemos con mucho optimismo y que demos las gracias por todo lo que tenemos. Bueno, están poniendo aquí cosas de vídeos de otra gente. Deciros que hoy no veáis cosas conspiranoicas ni de miedo ni de terror, ¿eh? Es dejarlo para estar con la familia y ya mañana, si eso, volvemos. Ahora vámonos a cenar y hacer cosas positivas. Bueno, Adrián, muchas gracias por estar hoy con nosotros otra vez. Nos vemos muchas gracias, Luis, por invitarme y porque estemos ahí cada 15 días, que yo creo que estamos construyendo ahí algo interesante y espero que para todos los que nos están viendo pues también sea así. Ahí está. Pues hasta pronto, familia. Nos vemos ya mañana. Mañana volvemos. No os esperéis. A las 6 vuelvo otra vez aquí a dar candela. Ya mañana, como es el Día de Reyes, ya nos han dado los regalos, pues ya podemos practicar del gobierno lo que queráis. Lo que pasa es que lo ha hecho en la pandemia, con estas censuras que nos han puesto por todos los lados. Bueno, familia, hasta mañana. Hasta mañana, Luis.